latitudes, eh, en mi caso menos, o sea, la puntualidad es una eventualidad. Ahí pusimos a grabar porque la idea es que este ciclo de charlas quede para la posteridad, ¿no? Para que puedan consultarse aquellas personas que no se pueden conectar en función de los horarios y demás. Justamente buscamos este horario que sea un horario que nos permita, en el caso de quienes están en otros países, tener o cierto margen para combinar con colegas de otros países, ¿no? Y que no sea o de muy de noche o muy a la mañana o a la madrugada, pero también es cierto que es un horario que para el caso de nuestro país, gente que no trabaja en lo referido a lo académico puede estar ocupada o puede estar dando clases o puede tener otras actividades y demás, porque no pudo conectarse, entonces la idea es que quede grabado. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a todos quienes se conectaron y en especial a Christoph Hatzmann, Fritz y a Anaí Farginer por compartir eh, su tiempo con nosotros, por permitirnos pensar a partir de sus trabajos y reflexionar sobre cuestiones que a veces veníamos reflexionando, a veces no, temas que nos resultan novedosos o temas que ya veníamos conociendo, pero estudiarlos desde otro lugar. Y les comentamos un poco de qué va este ciclo de charlas. Es un ciclo de charlas que estamos organizando desde el PISEX y la red INSEX, que le pusimos de nombre de acá y de allá, diálogos simétricos entre latitudes, y el espíritu de este tipo de encuentros tiene que ver con la posibilidad a partir de la cual podamos dialogar y podamos discutir trabajos de quienes estamos desarrollando nuestras investigaciones desde Argentina con colegas de otros lugares que están trabajando temas similares, temas afines y demás. Un poco la idea tiene que ver con una de las, de las palabras que nos interesó, la cuestión de los diálogos simétricos, hacer énfasis en esa simetría, en la posibilidad de pensar cómo podemos leernos, cómo podemos dialogar, cómo podemos escucharnos y que sea algo compartido y colectivo, ¿no? Tomarnos un ratito por mes para discutir y tener la posibilidad de discutir con las y los y les autores de los distintos trabajos, y también poder dialogar a partir de esas lecturas y bueno, y después potenciar futuras colaboraciones, ¿por qué no? Siempre estamos abiertos a esas cuestiones. Como les decíamos, este ciclo de charlas lo vamos a estar organizando y se van a llevar a cabo desde los segundos jueves de cada mes, de, en este horario a las 10. Para la próxima de las actividades les vamos a mandar un correo en breve. Ahí se conectó uno de los expositores de junio, y les vamos a estar actualizando. Y siempre la idea va a ser que tenga la posibilidad de estar virtual para que nos podamos conectar desde los distintos lugares en los que estamos. Eh, la actividad les mencioné brevemente, tenía que ver o está pensada o coorganizada por dos espacios que se crearon recientemente. Uno es la red INSEX, la Red Argentina de Investigadores de Diversidad y Ciencias Sexogenéricas, en la que, en la que estamos formando parte de más de 100 investigadores de todo el país, en distintos grados de formación, desde distintas disciplinas, desde distintos grados de avance en nuestras carreras de investigación, en diferentes ámbitos, tanto en el educativo, en el universitario, en el ámbito académico más general, pero también en el ámbito de las instituciones de salud y demás. Y la red que tuvimos hace poquito el primer workshop y que próximamente vamos a estar trabajando para organizar el siguiente congreso, se propone como eso, como un espacio en el cual podamos discutir, podamos crear y podamos estar juntos en esto que hacemos quienes investigamos cuestiones referidas a población LGBTIQ+, que habitualmente estábamos más, como dice, usando una expresión de mi madre, más guachas, como más sueltitas por ahí. Entonces es la posibilidad de encontrarnos y tejer esta red. Y también el otro espacio que está organizando este ciclo de charlas es el PISEX. Es un programa de investigación sobre diversidades sexogenéricas
que tiene sede en la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Y el PISEX como tal lo que busca es dar un espacio de y dar un marco institucional a aquellas actividades que veníamos haciendo, quienes veníamos trabajando cuestiones de diversidades en la escuela IDAES con distintos proyectos. Y una de las actividades tiene que ver con esta, con este ciclo de charlas, otra de las actividades tiene que ver con la formación eh, académica. Vamos a estar brindando círculos de estudio y también clínicas de tesis para quienes trabajan en cuestiones LGBTIQ+. Después les vamos a hacer llegar la invitación por si quieren sumarse a las clínicas de tesis. Bueno, como ven, estamos haciendo muchas cosas de distintos espacios y un poco la idea que siempre repetimos medio como mantra es, bueno, ¿para qué hacemos, para qué creamos un espacio o un grupo si no hacemos cosas, ¿no? Entonces, hagamos, después así llegamos a fin de año también, ¿no? Digamos todo, pero un poco la idea es generar los espacios para que nos encontremos, para discutir y tomarnos un ratito, en este caso, 2 horitas por mes, para poder charlar con colegas de acá y de allá, como dice el título del ciclo de las charlas, justamente para poder generar estos diálogos simétricos. Bien, si les parece, vamos arrancando, eh, ya que no con la presentación de la actividad, sino con la presentación de Anaí y Christoph. Eh, Voy a comentar sus datos, sus mini bios, y luego le vamos a dar paso a Anaí. No sé si quiere empezar Anaí o Chris. Anaí, que tenés 15, 20 minutos, Chris también, y luego el espacio de charla, discusión y comentarios. Bueno, Christoph Hansman, o Chris, obtuvo la maestría en salud pública por la Universidad de Washington y el doctorado en sociología por la Universidad de California, San Francisco. Y actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Estudios de Género, Sexualidades y Mujeres de la Universidad de California, Davis. Estudia las políticas de salud, ciencia y medicina, centrándose en las relaciones entre la biomedicina y los movimientos sociales. Su primer libro, Care Without Pathology, que vamos a charlar, sobre el que vamos a charlar ahora, es un análisis transnacional de la salud trans. Fue publicado por la University of Minnesota Press y examina cómo activistas y profesionales de la salud definen el campo y promueven la atención como un bien público. Trabaja en colaboración con investigadores y activistas en salud y justicia feminista, queer y transfeminista, y ha publicado artículos en Transgender Studies Quarterly, Medical Anthropology Quarterly y Social Sciences and Medicine. Y por otro lado, Anaí Farhi Ner es licenciada en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales, todo por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora asistente de CONICET, con sede en el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad de José de Cepaz. Su investigación aborda las transformaciones en el vínculo entre el sistema de salud y la población trans a partir de la aplicación de la Ley de Identidad de Género en Argentina e integra el colectivo Antroposex del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también forma parte de la red Sex, digamos todo. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos por sumarse, en especial a Cris y a Anaí por brindarnos dedicarnos este momento para poder discutir y charlar sobre sus trabajos, y le damos la palabra ya directamente a Anaí. bueno, gracias. Gracias por organizar este ciclo. Veníamos hablando con Cris en el verano de cómo hacer para compartir su trabajo, que él estuvo haciendo, ahora va a contar, él estuvo haciendo trabajo de campo acá, cuando yo también estaba haciendo el trabajo de campo para mi tesis de maestría o de doctorado, o de las dos al mismo tiempo. Y entonces ahí es que hay muchos puntos de contacto, de diálogo entre nuestras investigaciones. Y bueno, el trabajo que voy a compartir, que ya les compartí para que nada, podamos discutir, es un artículo que yo publiqué en 2022 en la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México. Bueno, pero me interesa situar esos resultados, digamos, o digamos, ese producto en lo que yo ya venía haciendo, investigando, digamos, tanto para la tesis de maestría, que empecé el trabajo de campo en 2011, como después para la tesis de doctorado. Y
que un poco fueron cambiando mis preguntas de investigación en ese recorrido hasta llegar a lo que vengo haciendo en el último tiempo y que sigo haciendo, que tiene que ver con indagar en cuáles son las representaciones, las percepciones, las prácticas de profesionales de la salud cis que tienen algún tipo de formación, de trayectoria o de interés en la atención de la salud de la población trans. Y yo comencé con preguntas previas a la sanción de la Ley de Identidad de Género que tenían que ver con cómo habían cambiado a lo largo del tiempo las formas de regulación estatal de lo trans, del travestismo, la transexualidad, la transgeneridad, y para eso hice un trabajo sobre todo de archivo de distintos posicionamientos estatales y ver, bueno, cuáles habían sido las categorías centrales por las cuales el Estado había establecido ciertas formas de regulación que iba desde la criminalización hasta la medicalización y por último el paradigma que se abría con la sanción de la Ley de Identidad de Género, que era el de el derecho humano a la identidad de género. Y después de la sanción de la ley, a mí me toca pensar en la tesis de doctorado en esa ventana que se abrió entre la sanción de la ley de identidad de género, que bueno, como sabemos, fue una ley, la Argentina, vanguardia, pionera, porque despatologiza sobre todo, descriminaliza, desjudicializa el acceso al cambio registral, que no es requisito, digamos, pasar por ningún tipo de autorización médica, judicial ni administrativa. Antes la única manera era a través de la autorización judicial. Y también tiene su artículo 11, que es, bueno, de los más revolucionarios, digamos, de las leyes que se habían sancionado hasta el momento, que era también que establecía la cobertura, la gratuidad de cualquier terapia o intervención para construir o modificar la corporalidad que debía ser garantizada por el sistema de salud sin imponer requisitos tampoco ni diagnósticos ni judiciales ni de otra índole. Y a mí me tocó pensar y escribir la ley, mi tesis, perdón, de doctorado en ese bache que se abrió entre la sanción de la ley en 2012 y la reglamentación de este artículo, ¿no? Referido específicamente a las cuestiones sanitarias. Y era un poco también el debate que estaba presente en el activismo, ¿no? ¿Cómo se iba a reglamentar este artículo teniendo en cuenta que eh, históricamente lo que se presentaba en las instituciones de salud era mucha estigmatización, mucha discriminación, llamar a las personas por un nombre diferente al que tenían o por una identidad de género distinta a la propia, y con escasos profesionales que tenían algún tipo de, de conocimiento, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las cirugías genitales voluntarias estaban prohibidas por ley antes de la sanción de la ley de identidad de género, ¿no? Em, entonces, bueno, a partir de ahí y pensando, ¿no? Después de la aprobación de la ley de identidad de género, que es un poco lo que vengo trabajando en el último tiempo, es que yo me pregunto qué prácticas y sentidos sobre la salud de la población trans se producen en los ámbitos de salud después de la sanción de esta ley. Y entonces yo, digamos, en términos ahí más de marco teórico, retomo los estudios sociales de sexualidad, los estudios, las teorías ya como que tienen larga data de los procesos de medicalización de la vida y de cambios recientes en el orden biopolítico contemporáneo, todo lo que tiene que ver con la emergencia del activismo de pacientes. No solo en el campo de la salud trans, sino en un montón de otras áreas y de demandas, ¿no? Que van disputando los sentidos tradicionales en el campo médico y también la autoridad médica. Entonces, me interesaba situar en esos debates teóricos, pero también pensando en la especificidad de las demandas de usuarios, usuarias trans al sistema médico en Argentina, ¿no? Pensando también, bueno, un poco cuáles son las condiciones del sistema médico local, ¿no? Que es un sistema también fragmentado, bueno, y ahora estamos viendo cada vez más como, bueno, trabajadores y profesionales de salud que también tienen como ciertas características en términos laborales, ¿no? Y retomo también, bueno, los estudios trans, los transgender studies, tanto de afuera como las producciones locales, ¿no? Blas Radi, Mauro Cabral, bueno,
Francisco Fernández, que está acá conectado, y también retomo mucho de los trabajos de Ann Millet. Eh, entonces, bueno, lo que vengo haciendo en el último tiempo es ver de qué manera estas demandas que aparecieron desde el campo activista, tanto al momento de sanción de la ley, algo bastante particular también del proceso de sanción de la ley de identidad de género, es que no pasó por comisiones de salud y cuando se convocaron a expertos, expertas para hablar de los proyectos de ley, tampoco se interpeló directamente al campo médico. Al momento de sanción de debate de la ley, se llamaron como expertos y expertas activistas y otros y otras referentes, y en ese sentido hubo algo en que no se dejó en manos del campo médico, digamos, definir en qué medida era una ley, era una ley que era tomada sin más por el campo médico. En tal caso, ese debate se abrió una vez que la ley estuvo vigente, ¿no? Entonces yo vengo entrevistando profesionales de la salud cis, todos y todas son cis, que tienen algún tipo de interés o de trayectoria en la atención de la salud de la población trans. Y como fui entrevistando profesionales de distintas especialidades, medicina general y familiar, fonoaudiología, pediatría, psicología, psiquiatría, endocrinología, ginecología, urología y cirugía plástica y reparadora. Quizás de algunos fue uno solo o una sola de esa especialidad, pero pude acceder a esa variabilidad de especialidades, pero también que ejercían en distintos subsistemas. En algunos casos, como decía, ¿no? Son profesionales que están ejerciendo en varias instituciones al mismo tiempo. Quizás están a la mañana en el sistema público y a la tarde en sus consultorios privados, o también están trabajando en alguna obra social, todos y todas del área metropolitana de Buenos Aires, y pude entrevistar tanto a profesionales que yo caracterizo como pioneros y pioneras, digamos, aquellos que empezaron con la temática antes de la ley de identidad de género, y también los que se incorporaron con posterioridad a la sanción de la ley. Eh, y un poco ahí lo que yo puedo identificar es que difícilmente podamos pensar que todas homogeneizar, si se quiere, cuáles son, que es lo que yo propongo en el artículo, las diferentes actitudes frente a la atención de la salud de la población trans, ¿no? Hay una heterogeneidad que a mí me parece interesante rastrear, que tiene que ver con las formaciones de base de esas profesionales, también el tipo de institución en la que ejercen, y eso también habla de una perspectiva en lo que tiene que ver con cómo pensar la salud y cómo pensar la salud en relación con lo comunitario, por ejemplo. No es lo mismo profesionales de salud que están en hospitales generales de agudos, donde la autoridad médica es algo que suele estar muy presente y hay y hay una idea y un interés por sostener las jerarquías entre las profesiones médicas y otras profesiones u otras especialidades que están en el sistema de salud. Eh, y tampoco, digamos, no es lo mismo quienes están ejerciendo en instituciones de atención primaria de la salud, que tienen una mirada mucho más vinculada a la promoción de la salud y a estar en vínculo más directo con las necesidades de salud de la población de los territorios en donde suelen estar estos centros de salud, estas salitas de salud, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces ahí, bueno, me parecía interesante tirar del hilo en lo que tiene que ver con los debates eh, los debates y las tensiones en torno a la autoridad médica, ¿no? Y cómo desde estos distintos lugares de ejercicio de profesiones vinculadas a la salud, hay distintas maneras de responder a esos debates sobre la autoridad médica, de responder a los debates que las demandas del activismo trans y de usuarios y usuarias trans del sistema de salud les plantean a su ejercicio profesional, ¿no? Entonces yo con ese corpus que tenía de entrevistas que fui haciendo en distintos momentos también, ¿no? Porque no hice todas las entrevistas en el mismo momento y algunas las hice
en 2015, otras las hice más o menos en 2018-2019. También entrevisté profesionales de un hospital privado que estaban empezando a generar un protocolo interno en esa institución. Y bueno, y ahí se me ocurrió la idea de una tipología, ¿no? Que es un método que los sociólogos nos seduce mucho y al mismo tiempo sabemos que tiene sus limitaciones, digamos, que armar una tipología va a dejar por fuera un montón de variabilidad, pero es como, me interesó ese ejercicio, ¿no? Para pensar. Em, y entonces yo identifiqué entonces tres tipos, tres modos que tenían que ver sobre todo con cómo entender a los usuarios trans del sistema de salud cuando se acercan a la consulta, cómo entender a lo trans como algo que debía o no ser objeto de algún tipo de formación o de capacitación específica, y cómo entender la disputa entre los saberes expertos y autorizados digamos, por las credenciales de la biomedicina y cómo entender a los saberes eh, propios de las personas trans respecto a sus vidas, sus trayectorias, sus deseos. Y bueno, ahí armé esta tipología de tres tipos de actitudes. En algunos casos las armé en base a lo que les profesionales me hablaban de sus trayectorias, en otros casos de cómo me hablaban de otros y otras, ¿no? Profesionales. Y ahí, bueno, identifiqué estas actitudes expertas, expulsivas y reflexivas. Las expertas son las que vienen sosteniendo, que yo identifico, que sostienen quienes han sido pioneros y pioneras en Argentina, que vienen ejerciendo, incursionando en la temática desde antes de la sanción de la ley, que lo que dicen es que comenzaron con intereses humanitarios, una lógica más de tipo compasiva frente a, bueno, entender que había un otro digamos, con un sufrimiento que en la medida en la que ellos pudieran generar las técnicas, sobre todo quirúrgicas, digamos, y responder a esas necesidades, a esos deseos, se podían paliar, digamos, ese sufrimiento. Entonces, es algo que yo trabajo en otro texto, que es esa idea de pioneros profesionales, pero también morales. Pero acá yo identifico que por el hecho de ser pioneros y porque también se trata de profesionales, por ejemplo, de urólogos, cirujanos y endocrinólogos, endocrinólogas, que conservan una idea de que es poco transmisible ese conocimiento también, y que tienen un saber acumulado y que entonces que es difícilmente transferible, por ejemplo, a otros profesionales al momento de la capacitación o que requiere capacitaciones específicas. Bueno, y ahí yo entiendo que si bien hay un interés por proveer una atención de la salud a la población trans, se refuerza cierta autoridad médica desde este lugar de pioneros y de muy expertos y muy conocedores en la temática, ¿no? Después identifico actitudes expulsivas, que esto sí en base a relatos que me han contado respecto de prácticas o discursos de otros profesionales, ¿no? Que en algunos casos eh, planteaban cierta oposición entre la atención de ciertas poblaciones, por ejemplo, la población materno-infantil, y que en la medida en la que se dejara o se priorizara la atención de la población trans, podría implicar desincentivar la presencia de población materno-infantil, por ejemplo, ¿no? Como soslayando que, por ejemplo, comunitariamente sí son poblaciones que están en contacto, digamos, en términos comunitarios, sí dialogan. También me hablaron de algunos sentidos patologizantes o cisexistas en torno a la atención o a la presencia de personas trans en las instituciones de salud. Y luego malas prácticas de atención, digamos, una atención sobre todo en lo que tiene que ver con lo quirúrgico, de profesionales que no contaban con el conocimiento necesario para producir intervenciones que fueran adecuadas, no en términos funcionales, en términos estéticos, que era lo que se estaba requiriendo, ¿no? Y por último, yo identifico, que es lo que más me interesa como profundizar eh, a futuro, ¿no? Profesionales con lo que yo llamo actitudes reflexivas, ¿no? Que son profesionales que comenzaron
con la atención de población trans luego de la sanción de la ley de identidad de género, un poco en respuesta a la demanda que aparecía en sus servicios, que entonces no se arrogan conocimiento experto ni una gran trayectoria en el tema, que reconocen su desconocimiento y bueno, que por lo menos lo que dicen en las entrevistas es que están buscando, bueno, generar una escucha más adecuada de lo que la población trans presenta como demanda o como necesidad en salud, em, que intentan salirse de una mirada que focaliza en que se trata exclusivamente de pacientes trans, sino de escuchar con una mirada más amplia respecto de qué es lo que están necesitando en la consulta de salud, más allá de que sean trans o no. Em, y sobre todo que les permite revisar las propias prácticas y la propia formación en función de ese intercambio, ese diálogo con personas trans en la atención, que luego redunda en también ampliar la escucha cuando están atendiendo, por ejemplo, población cis. Este, entonces, bueno, me interesaba y acá adelantándome quizás a lo que va a decir Cris después, ¿en qué medida entonces, a partir del diálogo y el intercambio con población trans, se pueden ir modificando, o estos profesionales dicen que pueden ir modificando sus prácticas y sus modos de entender su ejercicio profesional para ampliar la escucha de las demandas en salud de toda la población a la que atienden, sean o no personas trans? Entonces, un poco eso es lo que me interesó hacer en el trabajo. Y me parece que pensando también en el contexto actual, ¿no? Em, Me preguntaba, ¿no? Cómo seguir articulando, ¿no? La demanda por el derecho a la salud en un contexto de, digamos, de desmantelamiento de los derechos en general, con las críticas al autoritarismo médico que tenemos que seguir haciendo, pero que, bueno, quizás también sea una buena de que era una buena excusa para unar luchas, ¿no? Como para generar alianzas con otros activismos, pero también con profesionales de salud que están buscando revisar sus prácticas y que hoy por hoy también se sitúan como trabajadores y trabajadoras de la salud que también ven sus derechos vulnerados en términos de trabajadores y trabajadoras y que sin ellos y sin ellas eh, no hay derecho a la salud, ¿no? Entonces, cómo seguir construyendo con profesionales de la salud que están, digamos, que están buscando revisar sus prácticas en función de escucharle las demandas y reconocer el activismo de pacientes, en este caso de pacientes trans. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero yo ya terminé. Genial, Anaí, muchas gracias. Buenísimo. Acá les animamos a aplaudir todos, después vamos a los comentarios. Bueno, Cris, si te parece, damos paso a ti. Sí, muchas gracias y muchas gracias a Anaí por esta presentación. Es muy interesante y bueno, tengo muchas ganas de explorar los vínculos entre nuestras formas de trabajar. Antes de comenzar, muchas gracias a PISEX y Redensex por recibirme y a Anaí también por incluirme en este diálogo. Es especialmente fantástico conversar con ustedes, ya que he tenido 3 intentos fallidos de visitar a Buenos Aires para presentar este trabajo en persona desde 2020, pero sigo trabajando en ello y bueno, por ahora agradezco la oportunidad mientras tanto. Y por favor, perdóname por mi castellano, después de 2 años todavía está en formación y me falta práctica, entonces esta conversación es útil de muchas maneras para mí. Uh, bueno, me gustaría comenzar describiendo brevemente el proyecto en general de este libro. Bueno, estoy con este libro acá. Y también podemos hablar más sobre ello durante nuestra conversación, pero me centraré más en el capítulo que leyeron, basado en una investigación etnográfica y textual en Buenos Aires entre 2013 y 2015, un tiempo muy diferente en Argentina y el mundo también.
Y bueno, tengo muchas ganas de conocer sus opiniones sobre el análisis. Un poco sobre mí como investigador. Soy sociólogo y en este momento soy en la Facultad de los Estudios de Género y Sexualidad en la Universidad de California en Davis, pero ser profesor no es mi primer trabajo. Antes de ir a mi programa doctorado, pasaba muchos años trabajando en el campo de atención de salud como educador de salud y también militando por el acceso de atención de salud para la comunidad trans. Y después de todo, empecé el programa doctorado en 2011 con el objetivo de estudiar cuestiones de salud de una manera un poco más abstracta. Y específicamente quería saber cómo diferentes grupos de personas entendían la salud trans y a la atención de la salud para la población trans y en particular cómo está emergiendo como un campo institucionalizado y como un bien público. Y eso fue el origen del libro Atención sin patología y el libro centra en el trabajo etnográfico entre militantes, defensores y profesionales de la salud que trabajan en el ámbito de la salud trans o atención a la salud trans en la ciudad de Nueva York, en Buenos Aires y en organizaciones transnacionales. Y se basó en 34 entrevistas y también observaciones realizadas entre 2012 y 2018, así como en el análisis de otros datos como leyes y reglamentación, manuales de diagnóstico, escrituras y obras de militantes, medios digitales, etcétera. Entonces, muchos datos. Y se centró en las luchas por el acceso público a la atención de la salud para personas trans y travesti y enfoca particularmente en Nueva York en la lucha por Medicaid, como es nuestro programa público acá en los Estados Unidos y en Buenos Aires y en Argentina en general, en la ley de identidad de género y en particular la disposición para garantizar la cobertura universal en el sistema público. Y en esencia el argumento es que las luchas por el acceso a la atención de salud para la población trans y travesti se han convertido en como un espacio para expandir la política trans y renegociar las relaciones de cuidado, formar coaliciones políticas transformadoras y también cuestionar las políticas de austeridad. Y encontré como tres temas principales en el libro que abordo en diferentes capítulos. Y los temas incluyen la clasificación como un tema muy importante en los estudios trans, otra en las relaciones de cuidar, de atención, y el último en la colectivización. Y ese es el tema de capítulo 3 que leyeron por esta discusión. Y también a través del libro desarrollo un concepto de la atención sin patología, o mejor dicho, sin patologización, como una reconstrucción de las relaciones de atención de salud y en general. Y hoy voy a enfocar mis pensamientos en la colectivización y en la figura de biografía epidemiológica. Y en el proceso quiero enfatizar los conceptos de patologización y despatologización y cómo las ideas transformadoras de la salud por parte del activismo o militancia trans y travesti y su producción de conocimiento a principios de los años 2000 llevaron a una expansión de estos conceptos.
Bueno, empiezo el capítulo con una reflexión sobre un evento artística para explicar el largo proceso en estas décadas sobre la violencia como una cuestión vinculado a la salud de la gente trans y travesti y también conectado con la fallida responsabilidad del Estado. Y eso es un punto muy importante para las militantes, pero también que influye o que forma um, una manera diferente a pensar en el campo de salud y la medicina, que es la responsabilidad de estas personas. Y señalo que este proceso forma parte de una transformación de conocimiento y también la manera de pensar en qué significa atención de salud y la salud en general por las personas trans y travesti. Y en general el libro explora la relación dinámica entre el campo de medicina en una mano y los movimientos sociales en la otra. Uh, y mucho trabajo en este campo de examinar salud o atención de salud para la gente trans se centra mucho en cómo el campo de medicina forma la experiencia trans y travesti y menos en cómo las formaciones de militantes trans y travesti han formado y influido la práctica de medicina. Y eso es un punto muy importante que forma el argumento del libro que necesitamos enfocar en estas dinámicas también. Y con este fin, el libro describe los esfuerzos de los movimientos sociales por centrar la autodeterminación y también por resistir las medidas de austeridad que planteaban la atención de salud para la gente trans como demasiado costosa o controvertida para obtener perdón, financiación, financialization, ¿no? O apoyo público. Y propongo que estos esfuerzos tuvieran efectos parciales, pero tangibles en la práctica de la atención médica, aunque están siendo atacados ahora mismo en los dos lugares, creo, pero un poco más en los Estados Unidos, creo. Y como muestro en este capítulo, descubrí que algunos militantes amplificaron una visión muy amplia del trabajo de despatologización, más allá de la atención médica. Y estas orientaciones llevan la atención sin patologizar, más allá de la atención de salud, más allá del diagnóstico y más allá del ámbito clínico. Y este trabajo aborda las discusiones y debates actuales en los campos de la ciencia, la tecnología y los estudios feministas y trans, y también los estudios sociales de la medicina sobre la producción de conocimiento y las prácticas materiales de la biomedicina, como los movimientos sociales en salud y amplias cuestiones del cuidado. Bueno, en el capítulo empiezo con este evento. Es posible que estaban allá también, que fue vinculado con la lucha contra travesticidios y también con el trabajo de las feministas en Ni Una Menos. Y exigieron que, bueno, perdón, exigieron un fin a la violencia reproductiva interpersonal, estatal, legal y medical, como también a un fin a la violencia económica, imperial,
de ayudar, etcétera. Entonces es como un campo muy amplio de exigir cambios y bueno, luchar en estas dinámicos. Estaba vinculado entonces con estos temas de feminismo, como la responsabilidad del Estado, y volviendo a Guimarães, que era la persona que estaba hablando en este evento, ¿no? Que ella hizo la misma afirmación sobre la responsabilidad del Estado en la violencia contra las travestis, ¿no? Que dijo que la muerte de Laura Moyano y otras fue un travesticidio social y estaba enfatizando que no solo es una expresión individual de transfobia, sino como una expresión de violencias acumuladas, de criminalización y empobrecimiento. Bueno, empobre empobrecimiento, ¿verdad? Y bueno, este fue en 2015, este evento, pero ocho años antes, Loana Berkens presagió estas dinámicos en sus estudios, también con Josefina Fernández y otras, de cómo pensar en las dinámicas muy amplias de cómo funciona la violencia y cómo las maneras de eh, empobrecimiento, otra vez, en el campo para la gente transita, particularmente travesti. Y Loana Berkens dijo en la gesta del nombre propio, el primer estudio, que el Estado es el principal violador de los derechos de las travestis por acción o omisión. Entonces, como saben, la gesta del nombre propio y cumbia, copeteo y lágrimas son estudios que describen la situación de las personas travesti en el primer estudio y de las personas travesti y trans en el segundo. Y en este capítulo identifico los vínculos entre cómo están representando el problema de salud, violencia estatal y interpersonal, casamiento y otras cosas como prioridades que forman la vida travesti y trans, como patologizan a las personas trans y travesti y qué necesitamos hacer a cambiar a estas múltiples formas de patologización. Entonces, señalo que estas ideas formadas en estos estudios formaron una parte importante de despatologización y el cambio de enfocar en comportamiento individual a un enfoque en el colectivo y salud público, como también en la distribución de recursos. Y en resumen, este capítulo muestra cambios importantes en el campo de atención de la salud trans, pero también ideas más amplias sobre patologización y despatologización. Y en el libro en general sostengo que la despatologización se presenta de forma muy diferente según cómo los militantes definan el problema de patologización en el primer lugar. Y a lo largo de los capítulos exploro diferentes tipos de despatologización, algunos muy específicos y estrechos y otros muy amplios. Y en este capítulo discuto un concepto muy amplio de despatologización y demandas para acceso no solamente a atención a la salud, pero también a la libertad de violencia, a acceso de condiciones de vida, etc. Y para mí esto parece una tarea muy importante, ya que la mayoría de los debates sobre despatologización trans
que he encontrado no parecen prestar atención a las diferencias entre estos proyectos de despatologización. Entonces, es decir, hay algunos que enfoquen muy particularmente en como manuales diagnósticos y otros que imaginan como el proyecto como algo mucho más amplio. Y esto tiene mucho que ver con si las personas se centran estrictamente en la medicina, en sus formas más sencillas, o sin embargo miran a su alrededor, más allá de sus prácticas constitutivas. Y por lo tanto, el libro no solo analiza las luchas por la despatologización sobre cómo se define diagnósticamente ser trans o travesti, sino también cómo estos movimientos confrontan la austeridad, la criminalización y la exclusión más amplia de los colectivos sociales. Bueno, voy a parar acá para que podamos pasar a la discusión, pero estaré encantado de ampliar cualquier tema si lo desean. Y gracias. Bueno, gracias, Cris. Aplausos. Bueno, pasamos no sé, a las preguntas, al debate. Em, a mí me pareció muy interesante el texto de Cris, porque pienso, primero se me ocurría que también podía ser un trabajo de memoria trans en algún punto, ¿no? Veía esas imágenes de la campaña de Huésped, de la diferente expectativa de vida, y me pareció como súper interesante, aparte de traer la imagen de, bueno, cómo estas demandas se fueron instalando a lo largo del tiempo con distintas estrategias también discursivas y de imágenes y de generar algún tipo de impacto, algún tipo sí, de shock, ¿no? Algo que impacte para la toma de conciencia. Me había olvidado de esa campaña y me pareció muy interesante retomarla, ¿no? Y también pienso que hay un ejercicio a esto, analítico tuyo de ubicar estos informes en la trama de los debates de la biomedicina y en la disputa por la idea de entre riesgo o vulnerabilidad, digamos, por una idea bien epidemiológica de riesgo, ¿no? Riesgo entendido en términos individuales, biológicos, y que solo se cambia mediante comportamientos individuales, y una idea más amplia que vos traés de la salud colectiva. Eso me pareció re interesante cómo traías esos debates de la salud colectiva. Y como vos haces este ejercicio de ubicar, porque pienso que, digamos, no sé, habría que chequearlo haciendo como, no sé, entrevistas, bueno, Loana ya no está, pero si lo pensaron específicamente para debatir con el campo médico o con todas las dimensiones que están trayendo, en verdad era como, bueno, en principio situar la desigualdad de la población trans en todas estas dimensiones, y me parece interesante el trabajo que haces vos de situarlo en términos del debate epidemiológico y del debate en términos de salud. Eh, y recién me preguntaba, ¿no? ¿Cuándo es que habrá sido incorporada específicamente la demanda de despatologización como despatologización en Argentina? Porque probablemente anteriormente la principal demanda era más de la descriminalización, ¿no? Digamos, no ir más presas. Eh, no ser criminalizadas por el ejercicio de la prostitución, digamos. Entonces, no, me interesaba eso, saber si vos habías podido como trazar cuándo es que aparece la despatologización como despatologización en el campo local. Y después algo que a mí me parecía interesante, que si después querés contar, esta idea de la despatologización como plataforma de coalición. Y ahí entiendo quizás coalición con otras demandas, con otros colectivos. Creo que es algo que ahora todos y todas estamos pensando mucho en en lo que estamos viviendo actualmente, que necesitamos ampliar las alianzas
con distintos actores, con otras demandas de salud y de todos los derechos en general. Entonces, me interesaba preguntarte eso, cómo vos habías visto la despatologización trans como una plataforma de coalición con otras demandas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar. Bueno, puedo empezar con esto. Ah, bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Es muy interesante esta cuestión, creo, coalición, ¿no? Porque como si ya necesitamos esa, como, bueno, más como nunca, ¿verdad? Pero lo que vi en Buenos Aires era como un proceso de entender despatologización en tantas maneras que era un poco difícil a definir cómo fue allá, ¿no? Porque, bueno, tenemos múltiples grupos que estaban trabajando en redefinir bueno, CIE, ¿no? CIE, se dice, y también que estaba involucrado en formar la ley de identidad de género y muchas personas que eran muy enfocados en cambiar el campo de medicina, como trata su trabajo también. Pero habían tantas otras que estaban trabajando en este campo en que estaba escribiendo, ¿no? Y es difícil porque hay muchas coaliciones formadas entre ellas, ¿no? Entre las personas que estaban trabajando en este campo muy amplio de despatologización, pero faltaba un poco los vínculos entre las personas que estaban muy enfocadas en coalición y otras que estaban muy enfocados en el campo de medicina. Y es un poco irónico porque hay como faltaba el vínculo obvio entre estas formas de despatologización. Bueno, me presta mucho la atención este fenómeno porque despatologización como un proceso tenía menos coalición que entre las personas que estaban militando en el campo de despatologización a como serían conectados con el campo feminista, bueno, trabajadores y otros, ¿no? Entonces, eso creo que es un lugar por más, bueno, desarrollar de pensamiento, porque la forma de, um, no sé, formar o la manera en que forman una coalición depende mucho, creo, en las condiciones de vida, ¿no? Y me presta la atención que eran muchas diferencias entre las clases de las personas que estaban militando en una manera muy amplia y una manera muy estrecha, ¿no? Y entonces, bueno, estoy muy curioso sobre qué pensan ellas de estos fenómenos también, y si es familiar o si tenés otra análisis, pero bueno, son mis pensamientos breves. Ahí levantó la mano Juan y Ricky. Buenas, bueno, buenos días. Gracias Anaí, Cristóbal, por sus presentaciones, por sus textos. Tengo una pregunta que no es específicamente sobre las exposiciones, sino sobre sus trabajos de campo y algo que me parece interesante para pensar hoy. Estamos en un momento, tanto en Estados Unidos como en Argentina, de emergencia pública y de visibilización y acceso al poder de actores conservadores de distintas familias del conservadurismo, pero que todos ellos ponen las cuestiones de género y esto que llaman ideología de género y específicamente los derechos
de las personas trans en el foco de sus prácticas, de sus discursos, y en un proceso de desmantelamiento de políticas, especialmente de políticas vinculadas al acceso a la salud, este, y puntualmente de acceso a la salud para las personas trans. Esto a veces es leído como un proceso abrupto, ¿no? Como si hubieran salido, brotado de la tierra estos actores y no como el resultado de un proceso más de largo aliento. Y ustedes hicieron sus trabajos de campo en momentos de expansión de derechos este, de fuertes interacciones entre actores de la política partidaria, eh, el Estado y los movimientos de las diversidades sexuales y de género, en los que las voces de estos actores no tenían demasiada presencia en el espacio público. Pero mi pregunta es, dentro del campo médico, si ustedes en sus investigaciones encontraron no solo estos discursos, sino interacciones entre el campo médico y actores este, conservadores de origen religioso o no, o si no estaban presentes en estas discusiones y no intervenían en este campo de discusiones en el periodo en el que ustedes trabajaron. Eso. A ver, déjame pensar. Bueno, yo en fui identificando algunas de estas posturas en lo que me iban contando los profesionales que yo entrevisté. Obviamente, mi recorte era por profesionales que ya tuvieran una trayectoria en el tema, pero bueno, desde una perspectiva que de base, por lo menos, estaban interesados, interesadas en hacer una atención a la población trans, ¿no? Con estas particularidades, ¿no? Que quizás implicaba reafirmarse autoridad, reafirmar que sabían más de los procesos de salud y enfermedad que los propios usuarios, pero al menos como plataforma se posicionaban en favor de los derechos de la población trans. Después sí aparecían como lo que ellos mismos o ellas mismas me iban contando de quizás algunos comentarios de pasillo, ¿no? De por qué traes a esta gente al consultorio, cosas por el estilo, pero obviamente eran posturas que eh, yo creo que se acallaban, digamos, ellos mismos y ellas mismas en un contexto donde desde los ámbitos públicos, de las políticas públicas, se promovía que existían estas leyes o que no estaban en debate estas leyes, bueno, no lo decían tan a viva voz, o por lo menos no es algo que yo entre estos y estas profesionales hubiera escuchado. De hecho, al contrario, incluso cuando entrevisté a estos profesionales, este equipo, que estaban armando un equipo en una institución privada. Si lo armaba en una institución privada es porque en algún punto las jerarquías de la institución que piensan en términos de ganancia económica hasta lo entendían como un nicho, como una posibilidad de generar más ganancias para ese hospital. Entonces, no, yo en el momento en que hice trabajo de campo no iba a buscar esas voces tampoco que estuvieran en contra y no me encontraba, digamos, con una idea de obstáculo eh, explícito para el desarrollo de... Sí, total. Bueno, también pues, fueron muy enfocados en personas que estaban muy aliados de la gente trans y estaban entrevistando particularmente personas que estaban, bueno, como tratando de entender más que, bueno, creían en el proyecto como ser trans como realidad. Y no es el caso que no pero tuvieran la voz que ahora tienen.
en los Estados Unidos. Y no sé cómo es en este momento en Argentina y estoy muy curioso sobre eso, pero en los Estados Unidos hay mucho más como esfuerzo y muy fuertemente como están articulando como la posición de decir, bueno, eso no es una forma de atención de salud válido y, bueno, necesitamos desmantelar todo lo que estaban construyendo esta salud. Y entonces hay muchas personas que están practicando en esos campos que se sientan ahora más como antes, que están, bueno, no sé, como en una posición criminalizada, en una posición como atacada y sí, hay fuerzas religiosas y políticas en esto, pero también hay bueno, proveedores y trabajadores de salud que están articulando a estas posiciones en una manera mucho más fuerte. Y todavía son la minoría, pero son muy alta en voz, ¿no? Y como en Inglaterra tenemos la CAS Report, ¿no? El reporte CAS que dice que, bueno, no es, bueno, tenemos una forma de atención que necesitamos desmantelar. Es demasiado rápido lo que estamos haciendo. Y bueno, ahora en los Estados Unidos tenemos un documento nuevo que dice algo muy similar. Entonces, no sé, es una lucha un poco más fuerte, creo, ahora mismo, porque hay tantas voces no solamente religiosas y políticas, pero también de médicos, pero también de feministas. Y creo que esa es como lucha muy importante en los Estados Unidos. También, otra vez, no sé, en Argentina creo que es un poco más, menos alto como nivel de voz de las feministas, como se dice, TERFs, ¿no? Pero sí, no sé, es un problema que crece ahora mismo y no sé qué vamos a hacer, pero, pero claro que sí, es muy presente en este campo de discusión acá. Ricky tenía una pregunta. Bueno, tengo mucho ruido, así que si no se escucha después escribo. Muchas gracias por compartir los trabajos. Por un lado, bueno, me resultó muy interesante el esfuerzo de la tipología, Anaí. Y me surgían muchas preguntas, ¿no? Que un poco no están explícitamente tratadas ahí, pero me imagino que habrás reflexionado mucho sobre eso. Eh, Tenés mucho material y fuiste muy selectiva bueno, a qué presentabas como evidencia en este artículo. Eh, ay, Creo que Lucas está interfiriendo. Bueno, estamos con una cortina En eh, portugués. Ya está, ya en está. portugués. Eh, bueno, sobre todo por esta cuestión, ¿no? En las tipologías, si pudiste ver em, predominios de formaciones, quiero decir, según lo que pude leer y mi experiencia de antaño de trabajar en el sistema de salud, en el primer nivel de atención, bueno, yo notaba una diferencia muy grande con los médicos generalistas, ¿no? Que tenían una posición muy reflexiva respecto de la salud en general, ¿no? Y acá veía ese impacto también en algunos testimonios, en justamente, digo reflexiva ahora porque me apropié de la categoría de la tipología. Eh, entonces, todo mi experiencia y lo que vos exponés parece decir que sí, que identificaste algunas trayectorias, formaciones, ¿no? En el caso de los generalistas es algo bueno que yo conocí de primera mano, pero me resulta una experiencia interesante porque son caminos que nos dicen por dónde sí está funcionando, ¿no? Eh,
al mismo tiempo, bueno, a ver si había otras cosas en esas trayectorias o factores de trayectos formativos u otros que en estas tipologías vos hubieras podido apreciar. Digamos, por ahí tenés trabajos posteriores que yo desconozco que fuiste indagando en eso, porque es igualmente interesante encontrar, bueno, esos factores también en las resistencias, ¿no? Si podemos identificar en las resistencias, uno tiende a pensar pésimamente de la formación medicinal, pero bueno, si pudieras compartir algo de eso que probablemente tengas muy masticado. Y por el otro lado me resultaba muy interesante, no sé cómo formular la pregunta, pero muy interesante en este contexto pensar, y vos lo dijiste recién, ¿no? Bueno, cómo podemos pensar em, una crítica al autoritarismo médico, ¿no? En un contexto de desconfianza que no solo es ataque, ¿no? Es un ataque que está fundamentado en una desconfianza a las instituciones y la institución médica, también en lo que valoramos del acceso a la salud que esas instituciones han proporcionado, digamos, para ilustrarlo, en un caso típico es la desconfianza en las vacunas, por ejemplo, ¿no? O en algunos aspectos de la salud comunitaria, porque el organizador de lo común, que es el Estado, está completamente puesto en cuestión, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si podías compartir una reflexión respecto, si sabes, si lo has pensado en ese sentido, ¿no? O cómo puede ser otra forma de construir autoridad, ¿no? En la cuestión médica, que, bueno, un poco está en las reflexiones que vos haces de estas tipologías, ¿no? Bueno, hay gente que, no lo decís así, pero bueno, por ahí esta gente construye una autoridad distinta de la institución médica. Y en el caso de, bueno, si nos podíamos compartir reflexiones en ese sentido. Y en el caso de Chris, bueno, muchas gracias. Yo no llegué a leer todo el capítulo con la profundidad con lo que por ahí sí pude con el de Anaí, pero sí me resultó como lector eh, muy sorprendente. Bueno, que arranca, que uno estaba esperando un texto duro, ¿no? Duro en el sentido de más con un tono académico, y la primera escena que aparece, bueno, es una performance artística, ¿no? Eh, y creo que no, bueno, obviamente no es casual porque pone justamente en cuestión cómo el activismo influye en la cuestión de la despatologización y este paso hacia al concepto de población. Bueno, que me di cuenta también cuán encapsulado tenía yo la cuestión, vos lo mencionaste recién también, cómo estas coaliciones están como muy desperdigadas, ¿no? Entonces, identificaba en mi lectura como un síntoma de lo que acabas de decir, es decir, la manera muy desconectada de pensar la despatologización trans. Eso para compartir una reflexión así muy, muy breve, pero había otras preguntas que tenían que ver para mí en qué identificabas, porque antes de la ley de identidad de género en la Argentina, que incluso, o sea, uno lo piensa, salió antes, muchos años antes de la despatologización en la OMS, ¿no? Desde que saliera del CIE la despatologización, que fue recién en el 2018. Eh, pero antes de la ley de identidad de género en Argentina, eh, tuvimos la ley de salud mental, ¿no? Y en la ley de salud mental aparece un principio de despatologización que es que se prohíbe la- el diagnóstico médico basado en orientación sexual e identidad de género, ¿no? Eh, Identificando otras tendencias que tuvieron que ver con eh, primero, la despatologización, si uno piensa en la despatologización de la homosexualidad y el avance en los derechos civiles, como el matrimonio, para pensar en la homosexualidad como tal, bueno, si veían una tendencia en, bueno, qué condiciones, qué va primero, ¿no? Si hay una tendencia en la despatologización en normativa respecto a las condiciones de posibilidad de este activismo despatologizante que abarca más cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con las condiciones de vida,
o si, bueno, en realidad es una dinámica mucho más compleja, ¿no? Obviamente todo va y viene. Eh, y además teniendo en cuenta que había una experiencia acumulada quizás en la Argentina que aparentemente, según lo que leo en Cris, no influyó para nada, que tiene que ver con la despatologización de la homosexualidad, ¿no? Entonces, ahí también uno puede pensar un trabajo que existió un poco, pero bueno, no sé cuán efectivo fue, de decir, bueno, cómo el movimiento trans articuló o no con el movimiento gay, el movimiento lésbico, ¿no? En articular toda esa experiencia. Bueno, no sé, son preguntas un tanto difusas, no son tan concretas, eh, pero bueno, ¿cómo ven esos procesos de patologización eh, relacionados a los grados de despatologización que uno piensa, estigma de patologización? eh, y si esa experiencia acumulada de lo que diríamos movimiento LGBT, no solamente específicamente trans, este, Una tiene preguntas también y se tiene que ir en un ratito. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todas, a todos, a todes. Bueno, la verdad que es un gusto, Ana, tenerte acá presentando parte de tus hallazgos de investigación de largo aliento. Y también bienvenido, Cris, un placer y un lujo tenerte acá con nosotros, también compartiendo tu investigación, o por lo menos una porción de tu investigación. Yo sumo solamente dos preguntas como más concretas para también poder pensar, si es que se puede, algunas cuestiones que tienen que ver. En primer lugar, Cris, vos subrayaste esta fuerte articulación, ¿no? Que es fundamental para entender el proceso de despatologización entre el campo de la medicina y el activismo o los movimientos sociales. Nosotros acá en Argentina tenemos bastante más claro esas coaliciones, cómo se fueron tramando, ¿sí? Entre el movimiento feminista, con todas las paradojas y las marchas y contramarchas que tuvo, ¿no? Con el colectivo travesti trans, ¿sí? Y sus distintos momentos a lo largo de la historia argentina, sin lugar a dudas con el movimiento de derechos humanos en la Argentina y también con el campo académico. Digo, no se puede entender esa coalición sin al menos estos tres grupos. Pero me preguntaba ese activismo o ese movimiento social, cómo se conformó esa coalición en Estados Unidos, si vos nos podés contar un poco más, ¿no? Cómo son esos activismos que se fueron articulando, tramando y armando como esa coalición. A ver, en algún punto, cuáles son esos parecidos, esas semejanzas o esas diferencias entre Argentina y Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, también, por lo menos en Argentina, cuando una mira cómo fue ese proceso de despatologización, no se puede dejar de subrayar las porosidades que se dieron entre el campo médico y el campo jurídico. Digo, si bien tu trabajo se circunscribe al campo médico, en Argentina es difícil de pensar que hubo fronteras duras entre el campo médico y el campo jurídico. De hecho, y es algo que ha rastreado y que ha analizado Anaí en sus tesis y que tiene que ver con un fallo histórico que se dio, si mal no recuerdo, en el año 2010, eh, y que hablaba de, o empezaba a hablar de autonomía personal, ¿sí? O que le otorgaba esa noción de autonomía personal a las personas travesti trans y que fue un hito, ¿no? Porque eso empezó justamente ese fallo, si mal no recuerdo, Ana, vos ahí después podés obviamente redondear esta idea, pero si mal no recuerdo, ese fallo histórico del 2010 que empezó a hablar de autonomía personal, fue un fallo que en lugar de ir al campo médico a consultar o a pedir ese diagnóstico, bueno, ese juez, esa jueza en su momento
eh, se sirvió de otros elementos jurídicos y eso fue un elemento fundamental en ese proceso de despatologización también. Entonces digo, bueno, ahí es difícil de escindir el campo médico y el campo jurídico, ¿sí? O por lo menos hay fronteras porosas. Me pregunto, Cris, ¿qué pasó en Estados Unidos en esa relación del campo médico con el campo jurídico? Bien, bueno, son dos preguntitas muy concretas. Muchas gracias nuevamente a ambos. Gracias, Mariana. Bueno, si te parece empezar vos, Cris, y después sigo yo. Sí, 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 quieres. Bueno, primero, Ricardo, gracias por tu pregunta, es muy interesante. Y yo creo que, bueno, voy a enfocar un poco en el elemento de la pregunta que tiene que ver con como el campo gay y lésbico y cómo tiene que ver con, bueno, militancia trans y travesti, porque eso es una distinción muy importante. Creo que, bueno, hay muchísimas vínculos, obvio, y hay mucha como historia compartida, hay mucha como criminalización que tiene que ver con ambas comunidades. Y también hay una distinción muy importante, particularmente en los Estados Unidos, pero creo también que es el hecho de, hay una necesidad, no para todos, pero para mucha gente, ¿cómo se dice? Acceder, a obtener los servicios, la atención de la salud en la forma de, bueno, cambiar el cuerpo, ¿no? Y en el caso de personas gay, lesbiana, etcétera, había un esfuerzo muy fuerte a sacarles del campo de medicina, de patologización mental, ¿no? Y por eso es la razón, primero que desarrolló este concepto de atención sin patología o sin patologización, a, a tratar de distinguir este como deseo de tener una conexión con el campo de medicina para sacar algo muy importante a una comunidad. Y es diferente en este caso que los personas gay y lesbiana que no tienen nada de interés en ser dentro de este espacio de medicalización en esta manera. Y entonces, por eso yo hago como comparaciones con como justicia reproductiva, con discapacidad, con, bueno, maternidad, estas funciones o como maneras que ser que necesitan acceso a los servicios de salud, atención de salud, y que quieren mantener como un vínculo a este campo, pero quieren también cambiar como las relaciones entre la comunidad y las personas que acceso a este servicio y el campo de medicina. Entonces, es decir, a cambiar la relación entre algo muy vertical hasta algo muy horizontal y que tiene que ver mucho más con lo que desean esta gente cuando están buscando a servicios a atención de salud. Y eso es la manera en que creo que es muy distinta a estas necesarios, ¿no? Y es interesante también porque, bueno, tenía una entrevista con una militante travesti que dijo que, bueno, hay mucha gente en Argentina que piensa que como la ley de identidad de género siga a la ley de matrimonio igual, y que como hay una línea que conecta a estas esfuerzos en el país. Y ella dice que, bueno, yo creo que no, porque yo creo que la ley de identidad de género es una cuestión de recursos y de clase y de una lucha muy
como que dura, que no tiene que ver muchísimo con como consolidar los privilegios, ¿no? Y entonces había como un análisis de entender en una manera muy diferente que trata de hacer esta ley de identidad de género. Y creo que esto también marca la diferencia entre estas comunidades y sus demandas. Espero que, bueno, eso no, estoy respondiendo en una manera que tiene sentido, pero voy a empezar allá. Anaís, si quieres responder a Ricardo y luego puedo responder a Mariana. Vale. Bueno, gracias Ricky por la lectura del trabajo así, re atenta. Y sí, creo que es algo que, obvio, que fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Como las diferentes formaciones y los tipos de instituciones donde ejercían marcaban un poco esa diferencia, pero al mismo tiempo no me gustaría decir que necesariamente está asociado a la especialidad, porque también he entrevistado cirujanas que tenían una mirada mucho más amplia y mucho más receptiva, digamos, en esta idea también de bueno, quizás sí tiene que ver con, por ejemplo, bueno, la especialidad de la cirugía plástica que está buscando responder a los deseos subjetivos de cada una de las personas, ¿no? Quizás sí se puede pensar como hay algo de esa propia especialidad, pero no necesariamente ciertas especialidades van a determinar una manera más amplia o más cerrada de entender la atención de la salud de la población trans, aunque hay ciertas tendencias que sí yo también identifiqué. Pero por el otro lado, también en la parte de las actitudes expulsivas, rastreo, por ejemplo, también la actitud de profesionales que están en centros de atención primaria de la salud y que piensan que desde ese lugar lo que hay que esta oposición entre la atención de cierta población, sobre todo de infancias, que se marca en una oposición a atender personas trans, y como si la atención de esas dos poblaciones plantear algún tipo de oposición o de disputa. Bueno, eso también puede ser algo que se establezca desde una mirada de atención primaria de la salud. Pero sí, yo creo que en términos generales una tiende a pensar que de una perspectiva de salud familiar y comunitaria y de atención primaria de la salud hay mayor apertura a una atención que no está focalizada, que está pensando más en los modos de vida en general, o en una perspectiva más integral de la salud. Eh, o sea que sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero no me gustaría tener una mirada tan unidireccional, digamos. Y respecto de lo otro, yo creo que hay algo que se está dando también de esta amplitud de alianzas en algún punto suele pensarse en una oposición entre sistema médico y activismo trans. Y la realidad es que con los avances por ejemplo, de prohibir o desautorizar la atención de adolescencias trans, que está yendo como va y viene, digamos. Ahora creo que se consiguió un fallo que va en contra de lo que se dictaminó. Yo he escuchado, por ejemplo, públicamente en radios, en medios, profesionales de la salud de pediatría posicionarse en favor de la importancia que reviste dar una atención integral a las infancias trans. Y entonces yo valoro en algún punto que veo que profesionales de la salud están tomando partido públicamente, digamos, sabiendo que pueden recibir digamos, fuertes reacciones, ¿no? Y también lo he visto en algunos perfiles de Instagram de profesionales que sigo, digo, que veo que hay profesionales que toman esas demandas del activismo porque saben en su ejercicio profesional que una buena atención de la salud, una respuesta del sistema médico adecuada, realmente modifica digamos, positivamente el modo de vida, ¿no? De las personas. Y entonces yo ahí creo eh, bueno, que puede ser algo bueno, si se quiere, de este contexto, que hay alianzas que se pueden establecer como más tajantemente.
Pero bueno, coincido con vos, ¿no? Que hay una gran dificultad, hay muchas tensiones que nos atraviesan, ¿no? Que queremos seguir haciendo críticas al sistema médico, pero al mismo tiempo, hoy por hoy, está en tela de juicio, digamos, está bajo ataque la salud pública en general, y entonces, bueno, quizás hay cosas que no es el momento, o que no pareciera ser el momento para dar esos debates porque lo básico está un poco siendo atacado. Pero bueno, gracias por el intercambio. Em, Cris. Sí, gracias. Bueno, la pregunta, Mariana, muchas gracias por las preguntas también. Y bueno, por comenzar, la cuestión de la ley es una que es muy interesante y como la porosidad, como dice, entre el campo de como medicina y jurídica también. Y es muy similar en los Estados Unidos también, pero creo que, bueno, como dijo Ricardo, también tenían en Argentina esta ley de salud mental, ¿verdad? Que despatologizó el proceso de dar atención a las personas trans y travesti, um, pero no funcionó como intentaba, ¿no? Bueno, es posible que tampoco la ley de identidad de género funciona como dice, como funciona, pero este punto que tenían una ley bueno, guían a los médicos a hacer algo que no hicieron, siempre es el problema allá como acá. Y bueno, claro que tenemos muchísimo porosidad entre el campo de medicina y también el campo jurídico, pero acá posiblemente un poco más que allá también tenemos este campo de economía como como financiamiento, ¿no? Porque hay tantos negocios que tienen mucho interés en cómo forman el campo médico allá con nuestro sistema de seguranzas, etcétera. Um, y pues sí, tenemos también una historia criminalizada, un poco distinta aquí como allá. Y creo que bueno, diferencias porque la criminalización acá tenía que ver tanto con las opiniones de los expertos en sexología. Y creo que es un poco diferente porque no teníamos la dictadura en el mismo manera, pero sí, claro que hay mucha porosidad y entonces eso creo que es una de las razones en que hay mucha militancia que está como tratando de como empujar al campo de jurídica, de hacer legislación, tanto que hay en el campo de medicina. Bueno, la cuestión de coalición es muy interesante porque sí, es como acá como en el libro, discuto como la coalición que existió en Nueva York alrededor de este esfuerzo a cambiar, como habían una exclusión para cualquier manera de seguir atención de salud para la gente trans en este programa de Medicaid por muchos años, como 16 años había una exclusión en particular para la gente trans a acceder a esta forma de atención de salud. Y había una coalición un poco peculiar, un poco diferente de lo que existe en Buenos Aires, creo, que
eran entre como personas trans, abogados que representan a personas pobres y también como organismos grassroots, no sé cómo se llama, como de la comunidad, ¿no? Que trataba de proponer este lucha como una cuestión de pobreza, de condiciones de vida y de cómo representa esta exclusión con un esfuerzo estatal que no era, bueno, en el servicio de igualdad, ¿no? Pero las feministas no eran allá y es muy, presta atención para mí muchísimo porque en los Estados Unidos creo que tenemos una, bueno, relación bastante información todavía entre las comunidades trans y las comunidades feministas. Y bueno, me considero como feminista, como mucha gente trans, y hay muchas feministas que son muy conectados con comunidades trans. Pero hay dos cosas que creo que está pasando allá. Una es que hay una cuña muy efectiva que está como impulsando bueno, hecho entre las comunidades trans y las comunidades feministas, como, bueno, si están mirando las noticias en los Estados Unidos, todas estas leyes que hacen Trump y su equipo son de proteger las mujeres, ¿verdad? Y entonces tenemos este problema TERF un poco más fuerte acá porque esta cuña es muy efectiva. La, segunda, la segunda cosa creo es el enfoque de todos los grupos militantes en el derecho, en el campo de derecho. Y tenemos como una falta, creo, de organizar y militar afuera de este campo de derecho. Y creo que es un poco diferente allá porque mm, en los Estados Unidos tenemos esta obsesión con derechos individuales y creo que influye muchísimo a el trabajo que podemos hacer porque todo el mundo está enfocado en su derecho que le importa a ellos. Y es un poco difícil a formar una coalición efectiva cuando están tan enfocados en esta como manera de pensar en cómo funciona cambio social. Entonces, bueno, solamente es una empieza de responder a esta pregunta, pero muchas gracias por preguntar. Bueno, tenemos que ir cerrando el encuentro. La verdad que, bueno, estoy recontenta como salió. Gracias, Cris. Gracias a quienes se conectaron, leyeron, hicieron comentarios. Así que bueno, ahí Ricky quiere decir algo más. Ay, no se escucha. Gracias, perdón. Es solamente una información, ¿no? Obviamente acá todos saben digo, lo del decreto de mi ley limitando el artículo 11 de la ley de identidad de género, ¿no? Eh, y surgieron demandas, ¿no? Y hubo un fallo que lo declaró inconstitucional, etcétera. Bueno, con el grupo, bueno, con un grupo de organizaciones con la que estoy yo, digamos, y estoy muy metido en eso, presentamos amparos que, bueno, no estarían prosperando mucho, pero sí hubo como novedades, digamos, ¿no? Y esto por ahí lo sepan, por ahí no, por las dudas lo comparto, es que hicimos un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud para que publique ese famoso acta del Consejo Federal de Salud que circuló por todos lados, pero no había un acto oficial que dice que el poder, digamos, el ministro de Salud de la Nación y todos los ministros de salud de todas las jurisdicciones subnacionales interpretan ese decreto como que no afecta a las personas en tratamiento, ¿no? Y eso es como muy importante.
Bueno, hicimos un pedido de acceso a la información pública, eso no estaba publicado, no estaba publicado, y nos contestaron, lo publicaron. Nosotros, como lo estamos difundiendo, porque no, el gobierno obviamente no hace de eso, ya está oficializado, un poco para que esté a disposición para utilizarlo, bueno, en los servicios de salud, en las obras sociales, que etcétera, ¿no? Bueno, la ciudad de Buenos Aires es un poco diferente, pero solamente socializar esa información por si alguien no la tenía. Me imagino que sí, pero y sí, recordaba el posicionamiento de la Sociedad de Pediatría, ¿no? Ahí respecto a lo que vos decías, ¿no? Que es muy, muy determinante también, supongo yo, en esta decisión de ese consejo, ¿no? Completamente. No, sí, por eso. Me parece re importante el posicionamiento de profesionales de la salud en este momento. Bueno, gracias. Sí, después te escribo y te lo pido. Así lo tengo también. Bueno, ahí no decíamos que tenemos el próximo encuentro de este ciclo, el jueves 12 a las 10 de la mañana, creo que va a estar Juan, ¿no? Coordinándolo. Ahí está, sí. Bueno, después van a mandar toda la info por mail. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias, Lean. Y nos vemos la próxima. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao. Gracias. Chao, chao.